Hace más de 2500 años, el escriba griego elaboró la lista más sorprendente de maravillas. Decía que un recorrido hecho con los ojos de la imaginación no podía destruirse nunca. Aún en nuestros días persiste la magia de esa lista de las maravillas. Las 7 maravillas del mundo. Es sorprendente que la gente aún considere esta hermosa estructura como una de las 7 maravillas del mundo moderno. El puente Golden Gate. Un poco oxidado en la actualidad y con más de medio siglo de vida. Pero aún se le toma como algo sencillamente maravilloso. Maravilloso, ¿no les parece? Y de eso trata precisamente esta serie, acerca de la maravilla. No de 7 cosas antiguas que ya prácticamente no existen. No es de piedras y huesos. Es acerca de la arqueología de lo maravilloso. Miren este puente. Tiene 50 años e indudablemente no es el más grande de todos, pero se le incluye en las listas, incluso de primero en algunas, de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que representa ciertas cualidades que admiramos mucho hoy en día. Estos grandes arcos hablan de la lucha y tensiones, de la ensoñación humana, de los logros de la humanidad. De eso tratan las 7 maravillas. Las inventaron en un momento particular de la historia. Era una época en la que el hombre miraba a su alrededor, mirando su mundo, pensando no que podía ser por los dioses, sino que podía ser por sí mismo. Y las 7 maravillas son las maravillas del hombre. Y permanecieron así para siempre, como un símbolo del poder del hombre sobre la tierra. De modo que estas construcciones, estas cosas antiguas que prácticamente son parte de nuestra sociedad, están en nuestras ciudades, en nuestra imagen corporal, en la imagen de nosotros mismos. Lo es todo, desde el rostro de Dios hasta el cuerpo de Jane Fonda. Entonces, ¿qué eran exactamente las 7 cosas maravillosas? El coloso que, según decían, se elevaba en la isla mediterránea de Rodas. Un gran templo llamativo construido en Éfeso, en Asia Menor. Una imponente tumba en una ciudad a la orilla del mar, el primer mausoleo del mundo. El faro que guiaba los barcos al puerto egipcio de Alejandría. Una enorme estatua de Zeus, rey de los dioses de Grecia, hecha de oro y marfil. En el lejano Éufrates, los fabulosos jardines colgantes de Babilonia. Y siempre, y por siempre, en toda lista de las maravillas están las pirámides de Egipto, las construcciones más antiguas de piedra, más exactas y más grandes que se hayan hecho jamás. En nuestras ciudades todavía encontramos ecos de esas antiguas piezas. En San Francisco hay una pirámide dentro de la zona del terremoto. La torre del reloj de los muelles es copia del antiguo faro.
Hay un hotel lleno de imágenes de los jardines colgantes, construidos muy lejos en las planicies de Irak para complacer a una reina extranjera. Todas las ciudades modernas tienen sus maravillas, las 7 maravillas antiguas. 5 edificios y 2 estatuas forman todavía parte de toda ciudad, desde Ciudad del Cabo a Las Vegas. Entonces, ¿en qué parte del mundo se originó esta lista extraordinaria? Heidelberg, en Alemania, tiene la respuesta. Hace 5 siglos, la pequeña y bella ciudad tenía un tesoro extraordinario. La mayor colección de libros antiguos que haya conocido Occidente. La mayoría de ellos ya han desaparecido, se han repartido. Aunque se conservan algunas joyas aquí en la biblioteca de la universidad. Saben, esto es sorprendente. Es uno de por lo menos 1000 libros o algo así que alguna vez tuvieron en ellos la sabiduría del mundo occidental. Mis primeros recuerdos de la infancia acerca de las 7 maravillas del mundo. He sentado con mis abuelos mirando un libro, más o menos así de grande, y era un diccionario en el medio del cual se encontraban esas bellas fotografías antiguas en sepia. De modo que ese es mi primer recuerdo de las 7 maravillas, y creo que ese libro es para todo el mundo su primer recuerdo de las 7 maravillas. Sin él no existirían las 7 maravillas del mundo. Desde luego que ese libro no es tan antiguo como la lista que se encuentra en él. Este libro solo tiene 1000 años, y vino a Europa en el equipaje de un cardenal. Durante 300 o 400 años fue de un lado a otro del continente, hasta terminar aquí en la Universidad de Heidelberg. Es un libro tan precioso que para verlo es preciso usar guantes y tapabocas. Pues bien, aquí vamos. Las 7 maravillas del mundo. En realidad, las maravillas es uno de los 12 o 14 que aparecen en este libro. Miremos, allí está el principio de nuestro texto. Filo de Bizancio acerca de las 7 maravillas. Miren, esa es la introducción. Aquí tenemos el encabezamiento de los capítulos. Ese es el primero para los jardines colgantes. Aquí está el segundo que habla de las pirámides y el tercero que habla de la gran estatua de Zeus olímpico y de Fidias. El nombre del escultor era Fidias. Regresemos pues de nuevo al comienzo de estas maravillas. Miren las primeras líneas del libro. Nos dice que todo el mundo ha oído hablar de estas 7 maravillas, pero nadie las ha visto, porque para hacerlo es preciso emprender un largo viaje. Ir a la tierra de los sumerios, ir a la tierra de los egipcios y también a Grecia. Iniciaremos nuestro viaje. Vamos a las costas orientales del Mediterráneo. Estamos zarpando del puerto de Helicarnaso, sede de una de las 7 maravillas, navegando por el Mediterráneo en busca de las otras. Ya saben, las 7 maravillas son como las historias de marinos. Algunas eran muy conocidas en los puertos más concurridos. Otras se encontraban allá afuera en algún lugar. Recuerdos mágicos, místicos y confusos de cosas que nunca nadie ha visto realmente. La clase de cosas que hace que las personas se conviertan en viajeros. Este entonces es el camino al antiguo mundo. No había muchos caminos y los que existían eran muy malos. De modo que las 7 maravillas forman parte de la historia. En realidad, cosas del mar, camino del océano. Y se explican mejor en un mapa marítimo. Miren, dibujaré para ustedes un mapa maravilloso. Aquí, Grecia, con sus 3 puntas. Damos la vuelta hacia el Mar Negro. Aquí está Turquía. Bajamos por la costa sur del Mediterráneo y vamos a Egipto. Y una vez que hemos hecho este mapa, las 7 maravillas empiezan a cobrar sentido. No se trata solamente de 7 cosas. Comencemos en Helicarnaso, de donde acabamos de venir.
La sede del mausoleo. Cuando se elaboró la lista, el mausoleo tenía 100 años. Dibujamos un círculo de aproximadamente 97 kilómetros a cualquiera de los lados y tenemos otro símbolo de las 7 maravillas, el gran templo de Artemisa en Efeso. Hacia el sur encontramos otra de las 7 maravillas, el enorme coloso de Rodas que podía verse desde el mar, pues se encontraba en una isla. Y luego a 805 kilómetros llegamos al puerto de Alejandría y a un faro. El faro es otra de las maravillas. Las otras 3 también son muy interesantes. Si miramos el mapa, son una especie de lección de historia. Nos están diciendo algo sobre el mundo antiguo, el mundo más antiguo que existía en la orilla de los ríos. De modo que uno piensa en el gran río Éufrates, centro del antiguo mundo. Hacia abajo se encuentra Babilonia, una de las historias de marinos que nadie llegó a ver. Y sobre el Nilo en Egipto están las pirámides. En Grecia, donde 2 ríos se unían, está Olimpia, centro de la antigua Grecia, lugar en donde estuvo esa estatua, una de las 7 maravillas que parecía ser el símbolo de la misma antigua Grecia. Hacia allá nos dirigimos entonces, directamente al centro de la antigua Grecia. Se planeaba que la visita al gran Zeus fuera un drama espléndido. 2500 años más tarde, la visita al Partenón en Atenas tiene todavía parte de ese acto inicial. El escultor Fidias trabajó aquí antes de hacer a Zeus. Aquí realizó el ensayo con vestuario para hacer esa poderosa estatua. ¿Cómo se desarrollaba entonces su drama? Nada es tan simple como parece. A medida que uno se acerca, las sutiles curvas de la escalinata del templo dan al edificio fuerza y dignidad adicionales. También hay otros trucos, todos con el fin de producir el mismo efecto. El sorprendente resultado final de todos ellos. Y ese es el primer acto del drama. Este templo grandioso nos tranquiliza, es como si nos sonriera. Lo más hermoso del Partenón es su escala. No es sobrecogedor, nos envuelve, nos ennoblece. Nos hace sentir como si estuviésemos caminando con los dioses y al mismo tiempo es sereno. Nos ayuda a sentirnos humanos. Y las piedras mismas son hermosas. Están talladas como joyas. Son calientes con el sol y transparentes como la piel humana. El segundo acto tuvo lugar dentro del Partenón. Aquí estaba la grandiosa estatua de la diosa Atenea, obra de Fidias esculpida 10 años después de la de Zeus, tan alta como las grúas de los restauradores. Sin embargo, ya no queda nada. Entonces, para ver un poco de la magia de Fidias, para ver el segundo acto del drama, es preciso que vayamos a otra parte. A la ciudad llamada Atenas del Sur, a Nashville, Tennessee. Entonces, ese es el truco. Esta es la sorpresa que Fidias tenía para los visitantes que venían a ver la gran Atenea y su Zeus de oro y marfil. Es un truco de escala y se ve muy claro en esta réplica. La estatua que se encuentra en la mano de Atenea es tan grande como una persona. Primero, el templo nos hace sentir tranquilos y seguros. Luego nos vemos arrastrados hacia una oscuridad incierta, a la presencia de un enorme y altísimo Dios. Es una obra de teatro puro, utilizada por Fidias para crear un aura de reverencia, temor, fe y maravilla alrededor de sus estatuas. A juzgar por su antigua fama, el lugar en que mejor funcionaba el truco era en el templo de Zeus, en Olimpia, al sur de Grecia. Los atletas de los antiguos Juegos Olímpicos entraban al estadio por este arco. Los griegos compitieron aquí durante 1300 años o más,
en los sagrados juegos de Zeus. Estas huellas marcan el lugar en que se hallaba la estatua de 3000 vencedores, agrupados alrededor de los altares y templos del todopoderoso Zeus. Las columnas marcan los edificios de la antigua Villa Olímpica. Bajo juramento sagrado, los atletas venían aquí de las diferentes ciudades del mundo griego. Tanto los atletas como los espectadores aquí hacían juntos ofrendas y ascendían los escalones del templo de Zeus para ver una de las maravillas del mundo. Este era el centro de su cultura, la figura más grandiosa de los antiguos griegos. La piel de Zeus estaba hecha de placas de marfil y su cabello era de oro. Lo primero que la gente quería saber cuando llegaba aquí para ver la estatua era si Zeus estaba en el cielo y si al mismo Dios le gustaba. Pues bien, los sacerdotes tenían una respuesta. Decían que cuando Fidias colocó la estatua por vez primera, le hizo la pregunta a Zeus en el monte Olimpo, y el gran Dios lanzó un rayo que agrietó el piso del templo. Por una pequeña suma, el sacerdote movía una ollita de bronce y los visitantes podían ver la grieta, de forma que ahí estaba la prueba. Durante 900 años y aún más, la gente vino a ver esa estatua. Detrás el velo sagrado del templo de Jerusalén robado en el saqueo. Delante una pileta de aceite de oliva que reflejaba la luz, y siempre mientras la estatua existió, venían los hombres y pulían el marfil. Un grupo especial de hombres llamado los pulidores de Fidias. La estatua era muy amada por todos. Un visitante dijo: puedo darles las medidas de la estatua, pero no su efecto. Y otro, Filo de Bizancio, que escribió acerca de las 7 maravillas, dijo: honramos las otras 6 maravillas, pero a Zeus lo veneramos. ¿Por qué producía tanta emoción esa estatua? Bueno, la respuesta está en su rostro, su hermoso rostro de marfil pulido. Fidias nos ha dado el rostro de Dios, lo incluyó en la religión. Y desde luego Fidias hizo su Dios a imagen del hombre. Y al hacer un Dios nuevo, hizo un nuevo hombre. Y en realidad ningún artista puede hacer ya lo mismo. Hoy ya no existe la estatua. Pero cosa increíble, permanece el taller en que fue hecha. Una cámara acorazada cuyas gruesas paredes protegieron las toneladas de oro que los artesanos utilizaron para hacer la estatua, así como las grandes cantidades de colmillos de marfil. Aquí se puede ver parte de Fidias, el perfeccionista. Su taller estaba construido precisamente en el mismo ángulo del templo en relación con el sol. Fidias podía ver cómo la luz de la puerta del templo caería sobre su estatua. Probablemente aquí planeó la pileta de aceite para que reflejara la luz sobre el rostro de la estatua. Todo el taller es exactamente del mismo tamaño de la cámara en el templo. ¿Cómo planeó Fidias con tanta exactitud ese deslumbrante cambio de escala alrededor de Zeus? ¡Cuánto cuidado! ¡Cuánta perfección! El pequeño lugar que ocupa el museo en Olimpia tiene un estante completo de las excavaciones del estudio de Fidias, y todo esto perteneció a Fidias. Allí hay una pequeña taza que tiene escrito en el fondo: pertenezco a Fidias. Era su taza de café. En cuanto al resto, bueno, estas son las herramientas y materiales con que se produjo una de las 7 maravillas del mundo. Miren, aquí está el marfil y el hueso que formaban la piel de la gran estatua. Aún hoy en día pueden ver ustedes las marcas en ellos. Y estos, pues bien,
Estos son los cinceles y herramientas con que se cortó y se perforó el marfil para hacer las placas que pendían sobre la madera. Este pequeño martillo es muy interesante. Es de los que usan los joyeros. Se utilizaba en el vaciado de oro. Estos moldes que se encuentran en el fondo se emplearon para vaciar el oro y darles luego la forma exacta, o para estirar el marfil en ellos. Los antiguos griegos tenían una forma misteriosa de estirar y doblar el marfil. Ya saben, cuando los visitantes vienen aquí y miran este estante, creo que lo que más les sorprende es lo diminuto de los materiales y de las herramientas. Es muy extraño que la estatua más grande del mundo haya sido hecha con estas herramientas minúsculas. Es un equipo de joyería. La estatua más grande del mundo fue hecha como una joya. El fin llegó en el siglo IV. Se terminaron los Juegos Olímpicos de Zeus por orden de los emperadores cristianos, y el estudio de Fidia se convirtió en una iglesia. La antigua Grecia se había ido. El gran templo ya se había caído, sus columnas derrumbadas por un terremoto, sus piedras transportadas para construir una fortaleza para defenderse de los bárbaros invasores. Cuando se abandonó el mundo clásico, los ríos locales lo cubrieron con barro amarillo, y este protegió las ruinas de Olimpia, conservando las herramientas de Fidias y la copa de vino. Sin embargo, la gran estatua fue transportada a Estambul, o mejor dicho, a Constantinopla, como se llamaba en ese entonces. En los días de los primeros emperadores cristianos, la ciudad del Cuerno Dorado tenía una de las colecciones más extraordinarias de arte que jamás haya visto el mundo. Este círculo de ladrillo marca la entrada al palacio de Lausus, el piadoso eunuco cristiano. Él supervisó el cierre de los templos y coleccionó las esculturas paganas. De manera que estas son las ruinas, el vestíbulo grande del palacio de Lausus. Aquí estuvieron algunas de las realmente más grandiosas estatuas de la antigüedad. Lausus pudo haber sido cristiano, pero amaba las estatuas paganas. Aquí estuvo la gran Atenea, del puerto de Lindos, una estatua de 3,5 metros de alto, famosa en toda la antigua Grecia. Y hacia allá, una verdadera joya, una eterna belleza femenina, la Venus de Praxíteles, desaparecida hoy en día. La más preciada de todas se encontraba al final del vestíbulo, la estatua de Zeus, que tenía 800 años. Estuvo allí, en un nicho, como en el fondo de una iglesia, tan alta como aquellos árboles. Permaneció aquí durante 60 años aproximadamente, y luego fue destruida durante un motín en la ciudad. Sin embargo, de alguna forma, aún está aquí, en nuestros días, porque el gran rostro del Zeus de Fidia se convirtió en el de Cristo omnipotente en toda la iglesia oriental. Esta es la pequeña iglesia de San Salvador en Kora, Estambul, uno de los monumentos bizantinos más hermosos que sobreviven. Una joya teológica con baño de oro. Y aquí está el gran Zeus en sus paredes. Zeus es Cristo, 1000 años después de que el original de marfil se redujo a cenizas en el palacio de Lausus. Allí está San Pedro sosteniendo las llaves del reino. Siempre se le ha representado así. Es un hombre de cara redonda, pelo largo y rizado y una corta barba rubia. Bien, miren a San Pablo. Siempre lo hemos visto de esta manera, totalmente diferente, con una calvicie incipiente, frente alta, barba larga y desordenada, y una gran nariz en forma de gancho. De modo que todos han sabido quiénes son con solo ver sus retratos tradicionales. Bien, ahora miren hacia arriba. Sentado en su trono, el Zeus del Olimpo convertido en Cristo. No obstante, ¿cómo pudo suceder que un dios pagano llegara a ser la imagen misma de Cristo? Bueno, por una parte, el Zeus del Olimpo
que había en el Palacio de Lausus era algo maravilloso. Y por otra, esa misma estatua representó una deidad suprema durante casi 1000 años. Los bizantinos tenían una historia que intentaba explicar por qué se usaba esta terrible imagen pagana en su iglesia. Era la siguiente. Lo que decían era que en los primeros días de la iglesia, un pagano comisionó a un artista pagano para que pintara una imagen de Cristo como si fuese Zeus. Y como consecuencia de esta terrible blasfemia, Dios secó el brazo y la mano del hombre. Pero cuando un santo que por allí pasaba lo tocó, quedó curado de la misma forma en que el mismo Jesús había curado a otro hombre con un brazo seco. Yo creo que el mensaje de esa historia es que los mismos santos han aprobado el uso de una de las 7 maravillas del mundo en las paredes de la iglesia cristiana. Dice el poeta que Baco, dios del vino, y Afrodita, diosa del amor, perderán sus miembros, lo mismo que su único fruto, la gota. ¿Saben? Descansando aquí en estos hermosos baños turcos, en realidad descendientes directos de los baños griegos y romanos, no puedo dejar de pensar en cómo todos los demás no se parecen en nada a una escultura griega. Y aún así, esa idea de las esculturas griegas y romanas, que en cierto modo representaban el ideal de belleza física, aún está entre nosotros, que dista mucho de la verdad. Ya saben, no hace mucho tiempo hubo un proyecto de investigación en el que se midió a miles de aviadores italianos y griegos, y luego se compararon sus medidas con las de las estatuas clásicas. ¿Y qué creen? No tenían nada en común. Y una vez más, si uno se encuentra en tierras mediterráneas y ve a las mujeres trabajando en los campos, observa que se parecen más a una Rosana cualquiera que a una Madonna. Pero persiste en nosotros la idea de que hay algo en esta figura clásica que trata de surgir. El gusto por los aeróbicos y los programas para adelgazar. ¿De dónde viene ese sorprendente ideal de belleza clásica? ¿Y por qué persiste aún en nosotros? Una respuesta corta es de la escultura griega. Han transcurrido 2500 años y sus imágenes aún están vivas. Los escultores como Fidias plasmaron esa nueva imagen del cuerpo en estatuas como la de Zeus. Incluso en las imitaciones más burdas de su trabajo, se puede ver esa nueva imagen corporal fuerte. En los siglos que siguieron, esta estructura básica se convirtió en lo que los occidentales llamarían más natural. Las esculturas femeninas adoptaron el aspecto y la mirada con las que siguen siendo atractivas. Las esculturas solemnes y estáticas, como la del Zeus de Fidias, súbitamente adquirieron movimiento. Dominando la entrada de un puerto, el legendario coloso de Rodas, la segunda estatua de las 7 maravillas, se convirtió en la imagen famosa de este nuevo prototipo de hombre. Una imagen creada por artistas que trabajan en los retratos de un solo hombre, Alejandro Magno. Miren la arruga en la frente de Alejandro. Es muy real, ¿no les parece? Es como si hubiera fruncido el ceño. El cabello también se ve como si el viento soplara a través de él. Es grueso y se pensaría que era cabello de verdad, así como sus mejillas. Vengan acá y miren bien. Podemos ver que el escultor realmente hizo 4 trazos diferentes a través del rostro. Uno para los pómulos, otro para la nariz, uno para la boca y otro para el mentón. Este hombre tenía un verdadero interés en la piel que se estira sobre el músculo. Uno tiene la impresión de que si una mosca se posara sobre este mármol, la estatua respingaría. Alejandro cambió la historia y es por esto que este nuevo tipo de escultura es tan apropiado.
Cambió la historia cuando marchó de Macedonia a la India, y en realidad se ocupó primero de las cosas humanas. Se decía que algo había ocurrido antes y después de la conquista de Alejandro. Se había convertido en un hombre que cumplió con su destino. Un hombre que cumple con su destino es, desde luego, una imagen, no es una copia de carne y hueso. Así como Hitler tenía a Leni Riefenstahl, como la Garbo tenía Hollywood, Alejandro tenía a su creador de imagen. Tenía un escultor de la corte llamado Lisipo, y él creó la primera imagen de un hombre como héroe. Hizo mucho por Alejandro. Una de las cosas que él hizo fue tomar las suaves curvas de la escultura griega y lanzarlas por doquier. Podemos ver esos torsos, son el de un hombre lleno de vigor y brío. Es decir, este músculo muestra que Alejandro era un lanzador de jabalina bastante fuerte, lo cual está acentuado en el muslo. Pero lo más grande que hizo fue disminuir el tamaño tradicional de la cabeza griega. Normalmente correspondía al cuerpo en una proporción de aproximadamente 7 u 8:1. Lisipo la cambió a 10:1. La cabeza de Alejandro se redujo. Terminó pareciéndose más a un jugador de fútbol americano, a un Schwarzenegger o a alguien semejante. Lisipo realmente hizo algo especial con el rostro. Y sin embargo creó para nosotros un héroe moderno. Es decir, ese hombre podría ir directamente al celuloide, ¿no creen? Es una historia muy extraña cómo le dio esa apariencia en particular. Porque el Alejandro real en verdad tenía el cabello largo. Parece que era bajo de estatura y un poco sordo. De modo que cuando estaba rodeado por su corte, su pose característica era estirándose un poco para escuchar lo que ocurría. Lo que hizo Lisipo fue convertir los defectos en poses heroicas de manera que el leve estiramiento del cuello se convirtió en una pose en la que parece como si estuviese dirigiendo los ejércitos, y eso ha hecho que la boca se curvara ligeramente y se abriera un poco. Lo que hizo Lisipo para nosotros es en realidad la primera imagen de una estrella de cine. Partes de estas sobrevivirán en las películas de cada estrella, de Byron a Brando hasta James Dean, quien murió muy joven. ¿Qué motivaba a estos antiguos artistas cuando hacían las primeras imágenes de los héroes modernos? Cuando mostraban a Alejandro luchando, cabalgando o cazando. Cuando funden el Coloso de Rodas, que después de todo lo hizo un discípulo de Lisipo, no era otra cosa que un anuncio publicitario del nuevo hombre, de más o menos 33 metros de altura. Vayan a las grandes ciudades orientales construidas por los generales de Alejandro, en el período helenístico, y penetren al mundo de las 7 maravillas. Caminen por esas mismas grandes ciudades y caminarán por la mente de los primeros hombres modernos. Estoy en el camino hacia Pérgamo, una de las ciudades más importantes del período helenístico. Estas ciudades son absolutamente increíbles. Ellas cuentan entre sus tesoros ejemplos de todas las 7 maravillas, desde estatuas colosales hasta la tumba del fundador. Pérgamo es quizás la única que carecía de faro. Claro está que no lo necesitaba. No quedaba cerca del mar. No obstante, tenía su propia maravilla tecnológica. Su sistema de 53 kilómetros de tubería que traía agua helada de la cima de la montaña al centro de la ciudad. Es una verdadera maravilla de la tecnología. Justo aquí se encuentra una parte de la salida. En realidad se trata de un río que desviaron. Y miren, en el tubo está el nombre del alfarero. Ahora bien, por lo general la gente no tiene un concepto muy alto de este período helenístico, de esa edad helenística. Incluso el término helenístico es peyorativo, significa algo semejante a los griegos. Pues bien, piensen en la historia antigua. En general nos enseñaron que el comienzo del mundo moderno tiene su origen en el período clásico, ¿de acuerdo?
Con eso quieren decir dos cosas. Por una parte, se refieren a los antiguos griegos, como sabios y conocedores, vestidos con bellas túnicas blancas, construyendo el Partenón, creando ideas hermosas, y en general viajando por las islas griegas. Y por otra parte, unos cuantos siglos más tarde surgen los romanos, más interesantes, muy crueles, organizadores de fiestas emocionantes, y que también lanzaban unos cuantos cristianos al circo de los leones, y cosas por el estilo. Sin embargo, entre esos dos polos está el helenismo, y en realidad ese era el centro de las 7 maravillas. El helenismo constituye la primera edad moderna. En este período surge la primera economía en que circula el dinero, y también en Oriente, unos siglos más tarde, veremos el nacimiento del cristianismo. La verdadera riqueza de la ciudad de Pérgamo podía verse desde la planicie, a 80 kilómetros de distancia. Había una gran columna de humo negro que salía por el centro de ese edificio. Era el gran altar de Pérgamo, el lugar donde se sacrificaban todos los animales para alimentar a la población. El humo era el producto de huesos y nervios quemándose, ofrecidos en los altares a los dioses, y el humo ascendió de un siglo a otro sobre la ciudad que se consumía. $10,000 personas se sentaron en este gran teatro en la ladera de la colina y escucharon los dramas griegos más grandes que jamás se hayan escrito. Por cada uno de esos ciudadanos que asistían al teatro, había por lo menos entre 8 y 10 esclavos. Los esclavos se encargaban de hacer todo, eran las herramientas de la sociedad. Y eso significaba algo más específico para esa sociedad helenística. ¿Pueden imaginarse a todo ese grupo de gente inteligente pasarse miles de años sin cambiar nunca su tecnología? Hoy en día es algo que no podemos ni siquiera imaginar. Y eso ocurría en esa sociedad porque el trabajo era algo que se temía. Trabajar es algo que hacen solo los esclavos. Es degradante. En realidad a los esclavos se les llama herramientas que hablan, y ese es un concepto horrible tratándose de seres humanos. No había ningún interés por el trabajo, ni en hacer maquinaria que permitiera abrir las grandes ciudades a todo el mundo. Hasta que una sociedad con una dinámica distinta y otra forma de ver las cosas llegó del norte y las acabó. Una forma muy buena de conocer cómo era realmente esto era visitando los hospitales. Este era el hospital, o mejor, un sanatorio de la época de las 7 maravillas. Aquí trabajó un doctor que fue uno de los más influyentes de Occidente hasta hace unos 100 años. Los acaudalados en Pérgamo se preocupaban mucho por su salud. Se preocupaban tanto que en realidad eran hipocondríacos. Y lo que él recetaba eran remedios sutiles, tal vez muy costosos. También muy buena comida, como por ejemplo faisanes asados. Y aunque eran muy costosos, se curaban rápidamente. Otro remedio era tomar agua del manantial sagrado y en la oscuridad de una noche fría de invierno, bañarse en lodo, y con eso quedaba curado. Aquí la verdadera curación era con los sueños. Había un esclavo libre que quería quitarse los tatuajes que decían que era esclavo, que lo marcaban como esclavo. Y el doctor le dijo que si se ponía un vendaje alrededor de la cabeza y lo soñaba, los tatuajes desaparecerían. Y efectivamente, así ocurrió. Había otro sueño que era todavía mejor. Si uno veía la gran estatua de Zeus olímpico en su sueño, entonces quedaba curado. Y luego, de regreso a su primera vida, en aquella ciudad de mármol, con sus maravillas, logros y ambiciones, flotando sobre la elevada colina.
Ya no existe el altar, tomado también de la montaña de Pérgamo alrededor de 1870, cuando un ingeniero ferroviario alemán se lo llevó a Europa. Esto es entonces lo que han reconstruido en Berlín, y se trata de un costado del enorme edificio cuadrado que se encuentra a mis espaldas. Ahora bien, dentro de esa plaza había carnicerías y el gran altar mayor que enviaba la columna de humo a los dioses. Empezaron a construirlo alrededor de 180 años antes de Cristo. Si lo hubieran iniciado 50 años antes, ciertamente habría sido una de las 7 maravillas. Era así de famoso. ¿Cómo son las cosas? Solo llegó a la Biblia como el trono de Satán. Esto desde luego es lo que la gente viene a ver. El magnífico friso que rodea todo el edificio. Tiene una historia. Cuenta una historia acerca de cómo los dioses, esas figuras maravillosas, implacables legisladores, lucharon contra los gigantes que mandaban en el mundo y ganaron. Estas son las raíces del arte moderno. Todo desde Francis Bacon hasta Robocop está aquí. Y algunos de ellos se parecían a este hombre. Es Alejandro, con la cabeza ligeramente ladeada, la boca un poco abierta y el cabello desordenado. Es un héroe atrapado en las manos de los dioses. Aquí el mundo que hizo las 7 maravillas no ha relacionado sus logros. Solo nos cuenta acerca de la lucha brutal para alcanzarlo. Uno se siente como si estuviese en un circo romano viendo a los gladiadores y a los animales salvajes matándose. Los nervios están completamente tensos. Las telas envuelven las figuras como lenguas de fuego. Allí está Helios, el mismo dios del coloso, corriendo frenéticamente con su carruaje a través del cielo. El coloso de Rodas, no obstante, se encontraba en algún punto entre este frenesí y la tranquila imagen del Zeus de Fidias. ¿Cómo era en realidad? En alta mar, escribió Filo de Bizancio, se encuentra la isla de Rodas que el sol hizo salir a la luz. Aquí, escriben los antiguos escritores, alguna vez estuvo el gran coloso, un segundo sol erguido frente a frente con el primero. Lo hizo el escultor Cares, uno de los discípulos de Lisipo aproximadamente 280 años antes de Cristo. Aunque se destruyó tras solo 60 años, se dice que aún en ruinas era muy imponente. Finalmente los soldados árabes destruyeron la estatua caída y la vendieron en Siria como chatarra. En los tiempos modernos nadie ha visto algún rastro de él. Los escolásticos clásicos dicen que estatuas como la del Coloso generalmente se encontraban a un lado del templo. En Rodas, el templo de Helios estaba en la cima de una colina en la mitad de la ciudad, pero no han encontrado en él ningún rastro del Coloso. No obstante, sí lograron descubrir una clave vital. Enormes murallas de la ciudad provenientes de la época del Coloso, a través de la ciudad y bajando hacia el puerto. Estas prueban que los puertos de Rodas en su mayoría son artificiales, es decir, que una figura colosal bien podría haber sido construida en el extremo de la nueva muralla del puerto, igual que ocurrió en otros puertos antiguos. No era posible que el coloso abarcara la entrada del puerto, como lo muestran las pinturas tradicionales. Para eso tendría que haber medido cerca de 400 metros de alto, y ningún metal, ni la piedra de una estatua tan gigantesca, podría sostener una tensión tan fuerte, ni la fuerza de los vientos del invierno. En la actualidad, la fortaleza medieval de San Nicolás se encuentra al extremo del farallón del puerto. La mitad está hecha con masonería antigua.
Saben, lo más interesante de esta pequeña fortaleza son estos bloques de mármol. Si se les mira muy de cerca, es posible ver que primero los cortaron escultores griegos, antiguos griegos de la época del Coloso de Rodas. Claro está que la gente de la época medieval los tomó y los volvió a usar. Este, por ejemplo, tiene una gran grieta para formar los puntales de un puente levadizo. Pero lo más interesante acerca de estos bloques es que no son cuadrados. En realidad son segmentos de una circunferencia aproximada de 17 metros. Cada uno tiene una ligera curva. Ahora bien, 17 metros son las dimensiones exactas de esta pequeña torre en el centro de la fortaleza. De modo que parece que lo que ocurrió aquí fue que la gente del medioevo tomó un antiguo edificio, quizás hasta sus cimientos, y mezcló todas las antiguas piedras. Entonces, estas muy bien podrían ser las bases del Coloso de Rodas. Entonces, ¿cómo era realmente el Coloso y cómo lo hicieron? Filo, quien vivió cuando el Coloso todavía existía, dice que fue construido como una casa. Fragmentos de otras estatuas gigantes muestran que fueron hechas con tanto talento como el Zeus de Fidias, parte por parte sobre armazones de hierro y piedra. La piel del Coloso estaba hecha con láminas de bronce. Y en cuanto a su posición, la verdad es que no sabemos si estaba de pie, sentado o incluso guiando un carruaje. Pero existe la posibilidad de que en estatuas como estas hallemos alguna sugerencia. Una estatua de bronce de pie con parte de la vida y gracia de las obras que Lisipo hizo para Alejandro. Este gigante de mármol es una copia de otro coloso, uno hecho por el mismo Lisipo. No obstante, el Coloso de Rodas no se veía cansado ni agotado como este pobre viejo Hércules, sino como un hombre joven con una cara hermosa que nos daba otro indicio. Esta hermosa cabeza se encontró en la isla de Rodas. El primer punto interesante que llama la atención, en lo que a nosotros concierne, son estos agujeros que van alrededor de la parte de atrás de la cabeza. Hay muchos de ellos. Y si introdujéramos un cable o un trozo de bronce cubierto de oro en ellos, encontraríamos que formarían unas puntas simétricas como los rayos del sol, iguales a la corona de rayos alrededor de la Estatua de la Libertad. O incluso alrededor de la estatua del dios Helios, quien siempre llevaba una corona de sol. Esta es entonces la cabeza de una estatua de Helios, el dios del Coloso de la ciudad de Rodas, y tiene la misma fecha del Coloso, 500 años más tarde o algo así. Solo observen el rostro durante un momento. Miren la boca ligeramente abierta, el cuello estirado, los ojos abiertos. Es Alejandro. Es que la misma escuela de escultores que construyeron al Coloso hizo esa imagen del rey y le dio la vuelta al mundo. Ahora bien, este Helios es un dios bastante interesante. No es realmente un dios griego, es asiático, y llegó al poder en las grandes ciudades del Oriente, en las ciudades helenísticas como Pérgamo y Rodas. Entonces, este dios oriental, como ocurre con Jesucristo, otro dios oriental, va desde estas ciudades orientales directamente a Roma, al centro del imperio. En la moderna Roma aún encontramos imágenes de este antiguo dios Sol. En los inicios del cristianismo se rompieron los lazos entre los dioses orientales. Un papa irritado emitió un decreto prohibiendo a su congregación caminar de espaldas al subir la escalinata de la antigua San Pedro, lo cual hacían por temor a Helios, el sol naciente. Pero así como Cristo, Helios, el dios Sol, también era un dios de justicia que apartaba de la luz a los pecadores. Helios también nació el 25 de diciembre y todavía honramos el domingo, el día de Helios. Aún en la actualidad, en la profundidad de la iglesia, bajo el altar de San Pedro, hay recuerdos de Helios en algunas de las imágenes más antiguas de Cristo. En una antigua catacumba cerca de la tumba de San Pedro, un mosaico de oro muestra a Cristo como Helios elevándose en su carruaje.
Este Cristo ascendente tiene el cuello inclinado de Alejandro, el cabello desordenado y la boca ligeramente abierta. Y las llamas abrasadoras que alguna vez brillaron alrededor de la cabeza del coloso se han convertido en una aureola cristiana. He aquí entonces ecos de las antiguas maravillas penetrando en el mundo cristiano. Hoy en día nuestras ciudades están llenas de medias imágenes de Zeus y del Coloso, y todas ellas son copia del modelo de aquellas antiguas imágenes espléndidas de marfil, bronce y oro.